me preguntan directamente, dale con su micrófono. Bien, micrófonos cerrados, correctamente. Ni uno tiene su cámara encendida. Bien, 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 bien. Vamos a ver. Es la misma ficha de segundo, nada más que, pues, como es nueva la tecnología, tenemos que abarcar algunos temas. En el caso este, pues, es el mismo. Bien, durante esta semana van a trabajar el segundo tema, que es la resistencia. Y en este caso, vamos a aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm, como ya se los había mostrado anteriormente, tiene esa característica que el voltaje, la intensidad y la resistencia están relacionadas entre sí. Si un dato cambia, los otros dos cambian también. Si el voltaje es más elevado, el amperaje va a variar y la resistencia va a variar también. Este triángulo me permite despejar las fórmulas de manera más cómoda y sencilla. ¿Cómo? Vamos primero con el voltaje. El voltaje, si ustedes tapan con su dedo la B, les va a quedar la I del amperaje y la R de la resistencia. Cuando queda uno al lado del otro, significa que voy a hacer una multiplicación. Caso contrario, si yo tapo con el dedo la I, me va a quedar arriba la B y abajo la R. Eso quiere decir que voy a dividir voltaje entre resistencia. Y finalmente, lo que nos interesa esta semana es, si tapo con mi dedo la R, me va a quedar arriba la B y abajo me va a quedar la I. Quiere decir que voy a dividir voltaje entre intensidad. De hecho, este triángulo lo pueden aplicar, por ejemplo, en física. Distancia, velocidad y tiempo. Ahí lo pueden aplicar. Nada más para que ustedes tengan una ayuda para eso. Bien. Regresemos a la ficha. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Bien, resistencia es igual a voltaje sobre amperaje. Obviamente estos dos datos yo se los voy a dar. Aquí tenemos un ejemplo. En un circuito tenemos un voltaje de 12 volts y circula una corriente o amperaje de 2 amperes. ¿Cuál es la resistencia necesaria para proteger el circuito? Yo les recomiendo que hagan esto, porque muchas veces, ¿qué hacen ustedes? Y varios lo hacen, más ustedes. Van, me ponen la respuesta nada más. ¿Sí? Entonces, yo les agradecería, por favor, que pongan sus procedimientos, porque si se equivocan, sé dónde se están equivocando y les puedo brindar la retroalimentación correcta. ¿Qué datos tengo? La resistencia no la conozco. Mi voltaje es de 12 volts y mi amperaje es de 2 amperes. O la corriente. ¿Qué sigue? Pues obviamente sustituir en la fórmula los datos que tengo. 12 volts dividido entre 2 amperes. Esto nos da un total de 6 ohms. Si ustedes se dan cuenta, es un tema sencillito. Mas, sin embargo, el hecho que sea sencillo no quiere decir que le voy a dar menos importancia. Porque sí hay algunos que se equivocan al momento de aplicar la fórmula. Bien, vamos a trabajar con un ejemplo más. Antes que yo continúe, ¿hay alguna duda acerca de esto? No. ¿No? Perfecto. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un voltaje de 110, que es el normalmente que se utiliza en las casas, y una corriente de 24 amperes. Vamos a calcular la resistencia total. Resistencia es igual a voltaje sobre amperaje. Sustituimos los valores. R es igual al voltaje de 110 volts sobre el amperaje, que son 24 amperes. Otra cosa, no tengo nada en contra de la calculadora, de verdad, pero prefiero que hagan su procedimiento a mano y utilicen la calculadora para comprobar. Mas, sin embargo, es solamente una recomendación. ¿Ok? Bien, vamos a dividir 110 entre 24.
y obtenemos 4.58. En mi caso, solamente utilicen 2 decimales, no utilicen todos los demás. Para todas las operaciones de división, solamente utilicen 2 decimales. 4.58 y le ponemos su unidad de medida, que son los ohms. Resistencia, su unidad de medida son los ohms, acuérdense. Bien. ¿Dudas? ¿Dudas, muchachos? No, profe. Ok, está sencillo, ¿verdad? Bien. Ahora, hay algo que me quedé pendiente las sesiones pasadas, que sí vi que a algunos se les estuvo complicando. Resistencias en serie y resistencias en paralelo. ¿Sí? Entonces, vamos a recapitular esa parte para que yo me vaya tranquilo de que ya entendieron esta situación. Resistencias en serie. Lo más sencillo, simplemente hay que sumar todas las resistencias. Por allá les mostré cómo se hace un circuito en serie, se los compartí en las fichas y de igual manera les mostré cómo se sacaba la resistencia total. Para buscar la resistencia total, ¿qué operación tengo que hacer? Es pregunta. Chavos, ¿qué operación tengo que hacer para sacar la resistencia total si están conectadas en serie? Sumar las 3 resistencias. Perfectísimo. ¿Cuál sería mi resultado entonces de sumar esas 3 resistencias? Por allá, a ver. Tenemos 24, 50 y 75. 149. 149. A ver. Sí, 149. 149. No, 144. 144. No, sí, 149, 149. Ok. Ya tenemos 2 respuestas. Vamos a verificarlo. 24 más 50 más 75. 149. ¿Sí? Entonces, aquí no hay ningún problema. Eso está absolutamente fácil. Es una simple suma. Ok. ¿Dudas? ¿Dudas? No. Ok. Si no hay ninguna duda, continúo con la parte más complicada. Resistencias en paralelo, que aquí todo el mundo se equivocó al momento de hacer esto y trabajar esta ficha. Pero está bien, así aprendemos equivocándonos. Resistencia total es igual. Ok. Voy a utilizar la calculadora y en este caso, cuando tengan un circuito en paralelo, no hay ningún problema. Utilicen su calculadora. ¿Cómo se resuelve? Bien, voy a resolver primero toda esta parte de abajo y voy a hacer una suma total de eso. Vamos por partes. Copio. Ok. Bien, ya lo dejé bien. Vamos a dividir primero 1 entre 25. A ver. Falló la técnica, un momento. Sería 1 entre 25. ¿Qué pasó, maestro? Maestro Juan. 0.04. Ok. 0.04. Perfecto, 0.04. Luego me voy 1 entre 30. ¿Ya lo hizo? Sí, ¿Cuánto da? da 0.03. Ok, 2 decimales, perfectísimo. Y el último, 1
entre 50. ¿Cuánto da? 0.02. Perfecto, muy bien. No sé quién fue, pero perfectísimo. Muy bien, muy bien. Hasta aquí está sencillo, no hay ningún problema. ¿Bien? Resistencia total es igual. Bien. Lo que sigue es hacer la suma de todos estos. ¿Cuánto nos daría? 0.09. Perfecto. Muy bien. Hasta aquí no hay ningún problema. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Para que, si no, continúo avanzando. ¿Alguna duda? Bueno, continúo entonces. Último paso. No, profesor, ninguna. Ok, último paso. Aquí es donde varios se me estaban confundiendo. ¿Qué hacían? Me hacían la división al revés o el punto decimal lo colocaban de manera incorrecta. Bien, hay dos maneras de hacerlo. La más sencilla y la común. 1 entre 0.09. Me da un total de 11.11. Estamos hablando de resistencia, por lo cual va 11. Y hay otra manera, pero pues algunos se confunden al momento de utilizar este paso. Es sencillito. Copio la cantidad que está aquí abajo, 0.09, y en mi calculadora yo tengo una tecla que es exponente inverso o exponente negativo, ¿sí? Si ustedes en su calculadora le dan aquí, les va a salir un exponente 1 negativo. ¿Se acuerdan que el maestro de matemáticas en algún momento se los mencionó? Si yo tengo una fracción de esta forma, ¿la puedo representar con un exponente negativo? Me acuerdo que sí lo vieron en segundo año. ¿Sí? Es lo mismo. Le doy igual y veamos qué obtenemos. ¿Sí? Hay dos maneras de hacerlo. Ya ustedes decidirán cuál es la más fácil o cuál es la que menos se les complica. ¿Bien? Como ven, muchachos, está complicado. Ahora lo ven más fácil. ¿Ya lo entendieron? Participen, muchachos, porque si no, pues no sé qué tanto ya entendieron, qué tanto no han entendido. ¿Ninguna Todo duda? claro. Ok, No, muy bien. todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Vamos a regresar a la ficha entonces. Si pueden observar los videos y están dentro de sus posibilidades, revísenlo. Ahí se explica también cómo se resuelve. Bien, ¿qué van a hacer esta semana? Fácil y sencillo. Calcular la resistencia de los 4 problemas que se presentan acá. A ver, permítanme. Bien, en el primero, ¿cuál es la resistencia adecuada para un circuito de 6 amperes y un voltaje de 110 volts? Coloco mis datos, coloco mi fórmula, sustituyo y resuelvo. Anexen su procedimiento, por favor. 2. En un circuito se tiene un voltaje de 12 volts y una corriente de 0.5 amperes. ¿Cuál es la resistencia? Igual, ¿cuáles son mis datos? ¿Cuál es mi fórmula? Hago la sustitución, divido y coloco el resultado. No me coloquen la respuesta directamente, eso sí se los voy a pedir, anexen sus procedimientos, aunque tarde un poquito más, pero anexen los muchachos, acostúmbrense a trabajar de esa manera. 3. Una motoneta funciona con una batería de 12 volts.
Si el foco principal tiene un amperaje de 1.2, ¿cuál es la resistencia correcta para proteger el foco? Es lo mismo, sus datos, su fórmula, sustitución y el resultado. Bien. Y este último, vamos a correr esto, no tiene nada de ciencia. Un circuito Arduino de 9 volts tiene 3 resistencias. Una de 1 ampere, una de 3 amperes y otra de 2.5 amperes. Aquí lo que está sucediendo es que estoy poniendo de manera dividida el valor de los amperajes de las 3 resistencias. Pero es absolutamente lo mismo. Me voy a mi resistencia 1, me dice voltaje entre amperaje. Entonces voy a utilizar esos dos valores de aquí. Resistencia 2, voltaje entre amperaje, pero ahora va a ser de este. ¿Sí? De este dato. Resistencia 3, voltaje 9 volts entre amperaje 2.5 amperes. Una vez que yo tenga hecho mis procedimientos por cada uno, el resultado de esa división, coloco aquí de la 1, de la 2 y de la 3. Eso es todo lo que tienen que hacer esta semana. No está nada complicado, muy sencillito. No les quiero cargar de tanto trabajo para que igual pues se dediquen a trabajar con las otras materias, ¿sí? Y pues esa es la ficha de esta semana. Muchachos, ¿alguna duda? No, profe. Maestro, Dime, No. Carla. una duda. Dime. Aquí en donde dice la R1, no le entendí. Ok, la última, ¿verdad? Sí, profe. Esta. Sí, esa. Ok, perfectísimo. Vamos a ver. Vamos a anexar. Ok. Resistencia 1 es igual. Mi voltaje de cuánto es 9. Yo le voy a poner otro dato. Vamos a suponer que son 5 volts. Esto lo voy a dividir entre el amperaje de la primera resistencia. Yo no voy a poner 1. Vamos a poner 2 amperes. Estamos hablando de la resistencia 1, ¿eh? Es un ejemplo. Resistencia 1 es igual a 5 entre 2 va a ser 2.5 ohms. Aquí no puedo poner símbolo, lo voy a escribir. 2.5. Simplemente es hacer una división. ¿Qué voltaje tengo? ¿Qué amperaje tengo? Y una vez que yo tenga mi respuesta, me voy para acá y lo escribo. 2.5 ohms. Eso es lo que tengo que hacer. Carla, Gracias, ¿quedó clara tu duda? Sí, maestro. Sí me quedó claro. Ok. Ok, correcto. Por favor, anexen los datos. ¿Cuál es el voltaje? ¿Cuál es el amperaje? ¿Y cuál es la resistencia? ¿Sí? Para que, pues igual si hay algún error, pues yo pueda retroalimentar y decirles aquí está tu error, componlo, y les puedo hacer las observaciones. ¿Bien? ¿Alguna duda más, muchachos? ¿Qué pasó? ¿Ni una? Ninguna, maestro. Ninguna, maestro. Correcto, Jocelyn, Naomi. Ya quedó resuelta tu duda, Naomi. Creo que me mandaste un mensaje por allá, ¿verdad? Sí. Ok, ya está resuelta la duda. Joshua. Todo bien, profe. Ángel. Ángel. Ángel no está. Muy bien. Bueno, muchachos, pues con eso terminamos la videosesión de esta semana. La voy a compartir al grupo para que ustedes la puedan consultar y puedan resolver sus dudas. Si más adelante trabajamos circuitos